Arte. Una de esas cosas tan difíciles de definir verdaderamente, pero que son un motor y una base importante para el ser humano. Importancia que radica en su estrecha relación con la naturaleza humana. Todas las diferentes formas de representación artística corresponden a la necesidad de expresión que tenemos. Música, literatura, escultura, pintura, cine, fotografía, danza, entre tantas otras. Pero ¿qué pasa cuando esta necesidad de expresión viene de un lugar oscuro? Un lugar de pesadillas. ¿Cómo se vería representado y qué efecto tendrían aquellos que vemos desde afuera? Tenemos suerte que un artista sí existió, con una carrera sólida de más de 50 años en pintura, trajo a la vida pesadillas a través de este medio y en celuloide. Ayudó a definir la estética moderna del metal y traer atención global al arte polaco. Artista del que quizá no hayas escuchado, pero que ha tenido una gran influencia en el mundo del arte. Por supuesto, estoy hablando de nada más y nada menos que Zdzisław Beksiński, nacido el 24 de febrero de 1929 en Sanok, Polonia, una de las localidades con mayor población judía en este país. Ellos conformaban más o menos el 30% de la población de la ciudad. Por ello es que, en la Segunda Guerra Mundial, se creó un campo de concentración justo a las afueras de ella. Habiendo terminado la guerra y con una gran cantidad de secuelas, Beksiński se tomó la tarea de fotografiar todo aquello que él observaba en su alrededor durante la ocupación soviética en su país. No hay duda que todos los horrores que tuvo que experimentar durante su juventud jugaron un papel fundamental en la estética y sentimientos que provocan las piezas que haría posteriormente. Estudió arquitectura en Cracovia y fue con esto que logró formalizarse, porque a pesar de que no tenía estudios como tal de arte, a través de la arquitectura desarrolló habilidades para el bocetaje, además de la significación y simbolismo de la arquitectura en sí, que lo ayudaría a hacer críticas sociales a través de sus pinturas. Habiendo terminado sus estudios, regresó a Sanok, donde estuvo trabajando como supervisor de una constructora. Sin embargo, habiendo descubierto que no disfrutaba de su labor como supervisor, comenzó a fotografiar objetos de interés dentro de su trabajo, y fue cuando decidió convertirse en fotógrafo. Fue a través de esta decisión que logró una de sus primeras hazañas, que fue quebrantar con el sentido de la fotografía que se tenía en aquel entonces. Siendo esta también llamada fotografía pura, la finalidad del fotógrafo en aquel entonces era obtener la imagen más clara del objetivo posible, utilizando la iluminación para poder retratar de manera más precisa todas las texturas en las imágenes, brindando la realidad como debía ser. Sin embargo, en 1957, Beksiński reveló su imagen, Corset de un sadista, que recibió una gran cantidad de crítica por la estilización surreal que había escogido. Se decía que no representaba el cuerpo desnudo como era, optando por poner a la modelo de espaldas, cortando la cabeza y piernas y posando de una manera muy rígida y poco sexual. Beksiński respondió a la crítica en una revista con un artículo llamado La crisis de la fotografía, la perspectiva para superarlo, mencionando que el estilo de la fotografía pura no permitía la expresión artística y que el medio debería de proveer ello a los artistas para realizar algún enunciado si es que eso es lo que desea el artista. Toda esta filosofía y manera de ver la fotografía se puede ver en todo su trabajo, desde los objetos fuera de foco, sombras muy saturadas que dejan ver poco el objetivo, además de que son manipulados o tomados enfrente de otro objeto que no lo deja ver del todo. A pesar de la fama que logró obtener por su trabajo, inclusive llegando a definir su estilo existencialista, en 1960 se retiró de la fotografía y donó todo su trabajo al Museo Histórico de Sanok. Sus razones para dejar de lado este medio fueron muy concretos. Ya no tenía nada más que decir a través de la fotografía y él sentía que limitaba su imaginación. Habiendo salido de la fotografía a principios de 1960, realizó su trabajo por el cual es más conocido, la era de realismo fantástico, donde realizaba piezas donde combinaba elementos de arquitectura, espiritualidad, erotismo, guerra y sueños. Algo curioso que tienen todas las piezas que realizaba Beksiński es que ninguna tiene nombre. Su lógica era que no quería interferir con la percepción de la audiencia sobre sus piezas, estableciendo él un nombre. Él decía que la interpretación es impuesta por otros. Para mí, las pinturas deben ser admiradas o contempladas, admiradas sin preguntas como ¿qué significan? Si tuviera algo que decir, simplemente lo escribiría o lo diría. No necesito la pintura para eso. Beksiński demostraba y defendía sus visiones tan controversiales, inclusive molestándose con periodistas o aquellos que intentaban escribir sobre sus piezas dándole significado. Él decía, el significado no tiene significado para mí, no me interesa el simbolismo y yo pinto lo que pinto sin meditar una historia.
A pesar de que Beksinski prefería que sus piezas quedaran en misterio, podemos aún así describir ciertos elementos que hacen de sus piezas únicas en un sentido artístico y simbólico. Sus piezas son claramente de característica apocalíptica. Caos, edificios en ruinas, cascos del ejército son elementos recurrentes. La utilización del color azul, específicamente del tono Prussian Blue, para figuras como la muerte, hacen una clara referencia a los campos de concentración donde en las duchas se utilizaba el cianuro de hidrógeno para aniquilar a judíos. Este ácido dejaba pintadas las paredes con un tono azul, igual al que utiliza Beksinski en sus piezas. Con esta información no nos resulta sorprendente como tantos artistas del metal, especialmente aquellos que rondan por los subgéneros más extremos y blasfemos del mismo, se identificaran con las piezas que la mente de Beksinski realizaba. Bandas como Chthonic Cervix, Blood of Kingu, Warlock, Ancestor, Decayer, entre otras, han encontrado en las piezas de Beksinski una forma de representar la estética y líricas de sus álbumes. Tomemos el ejemplo de Ancestor, banda noruega de un-black metal, que en su álbum Después de un tiempo de descanso, Omen, utilizan una de las piezas de Beksinski. En esta pieza se puede apreciar una figura humanoide, sosteniendo con lo que parece ser manos deformadas, tocando la trompeta. Miembros de la banda hablaron de su elección de esta pieza a una revista llamada H&M, en la cual dicen: de muchas maneras Ancestor es como esta aparición. Nuestra música representa los sentimientos más rotos y monstruosos de nuestra humanidad, justo como la aparición de la imagen. El arte de Beksinski representa diversas cosas, fuera del hecho de que gracias a él es que floreció el arte moderno polaco y sirvió como inspiración para un gran porcentaje de la estética utilizada en los covers de álbumes de diversas bandas. Beksinski representa la reacción a uno de los eventos históricos más caóticos de la humanidad, desde la perspectiva de un ser que lo vio desenvolverse. Al final de todo, yo creo que las piezas de Beksinski representan nuestra humanidad, tan bella y reflexiva como lo es confusa, retorcida, abstracta y por supuesto, monstruosa.